Bueno, bienvenidos una vez más a otro Shabbat. Aquí estamos transmitiendo desde Miami, desde el Ministerio Familiar Beit Aviat, la casa de mi Padre Eterno. La parashat de esta semana, que es la porción de esta semana, es la parashat Vaet Hanan, que se encuentra en el libro de Devarim, que es Deuteronomio, capítulos 3:23 al 7:11. Vaet Hanan significa y supliqué. Y el título que le hemos colocado a este estudio se llama Bástate mi gracia. Dentro de esta parashá vamos a tocar algunos puntos bien importantes, que comienza con la súplica de Moshe. Una súplica que está compuesta de 40 palabras, número muy significativo, porque Moshe, cuando subió al monte Sinaí, estuvo 40 días para recibir las tablas de la Torá. Estuvo también la segunda vez que subió para recibir las segundas tablas, también estuvo 40 días. Y nuestro pueblo estuvimos 40 años en el desierto. Y Moshe le suplicó al Eterno con una oración de 40 palabras. Luego que el Señor le respondió, él, que estaba a punto de morir, porque el pueblo ya estaba listo después de 40 años para entrar a la tierra prometida, empezó a enseñarles al pueblo todos los juquín y todos los mishpatín, que eso vamos a ahondar un poquito durante el estudio. Luego, en esta parashá también se toca el tema de no agregarle nada ni quitarle nada a la palabra. En esta parashá también vemos los 10 mandamientos o las 10 promesas. Vemos el mandamiento más grande de todos, que es el Shema Israel. Y por último también se nos insta a enseñar al pueblo y a nuestros hijos. Y otro punto bien importante que Moshe o el Eterno a través de Moshe nos enseña es el temor a Dios, el irá Hashem. Y por otro lado está el amor a Hashem, a Javá Hashem. Son dos aspectos indispensables dentro de nuestro caminar con Dios. Y comencemos viendo la palabra Vaet Hanan desde el punto de vista pictográfico. Está compuesta por 6 letras. Y las coloqué así separadas para que ustedes entiendan el significado tan profundo de esa palabra. La primera letra de derecha a izquierda es la letra Vaf. Letra Vaf. Esa letra es una letra de conexión y está representada por un clavo. Luego, las dos siguientes letras son la Aleph y la Taf, la primera y la última letra del alfabeto hebreo, que representan toda la palabra de Dios y representan también a Dios mismo, que es el Aleph y la Taf, el primero y el último, el principio y el fin. Y como dice el libro de Revelaciones, Apocalipsis, que era el que estuvo muerto y resucitó. Luego vemos dos letras que son la Het y la Nun. Esas dos letras forman la palabra gracia, Hem, gracia. Y por último, se repite de nuevo la letra Nun,
Ustedes la ven escrita un poquito diferente porque cuando se escribe al final se usa esta tipografía abierta, pero es la misma letra Nun. Y cuando vemos el significado de cada una de estas porciones de esta palabra, podemos entender lo siguiente. El clavo en el Al-Staf, el primero y el último. La gracia que nos libera. Porque la letra Nun habla de liberación, de jubileo. Y está representado también por el símbolo del pez, símbolo que usaban los primeros mesiánicos. Por lo tanto, cuando Moshe suplica al Eterno y cuando nosotros suplicamos al Eterno, nosotros nos conectamos a través de el Al-Staf que fue clavado en la cruz, Yeshua HaMashiach. Él es la gracia que se nos ha concedido. Él es quien nos libera. Toda súplica y toda oración debe ser en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Y comienza así la parashá, capítulo 3, versículos 23 de Devarim. Y supliqué Baekhanan, a Hashem en aquel tiempo diciendo. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Moshe? Estaba apelando a la justicia de Dios, que es por medio de su misericordia. Como dice la palabra, Señor, júzgame con bondad, con tu misericordia. Y podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13, que se nos insta a que todo lo que pidamos, lo pidamos en el nombre del Hijo de Dios. Dice Yeshua, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La justicia es glorificada en la misericordia, porque cuando nosotros merecemos morir y por fe aceptamos el sacrificio de Yeshua, entonces esa justicia se humilla y se transforma en misericordia, es decir, en perdón. Continuamos con el versículo 24, la primera parte del versículo 24, la parte A. Dice, Señor Hashem, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte. Generalmente cuando se lee esto, se interpreta que Hashem ha comenzado a mostrarle a Moshe, el siervo de Dios, su grandeza y su mano fuerte. Pero teniendo el entendimiento, valga la redundancia, de el significado de lo que era la súplica de Moshe hacia Hashem, podemos leerlo de la siguiente manera. Señor Hashem, tú has comenzado a mostrar a tu siervo, el Mesías Yeshua, le ha comenzado a revelar a Moshe a el Mesías Salvador, a lo que él tenía preparado para un futuro. Esas sombras que Dios había estado dándole a Moshe, el tabernáculo es una sombra del tabernáculo celestial. El sumo sacerdote es una sombra del verdadero sumo sacerdote que es Yeshua HaMashiach. Los sacrificios son una sombra del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Yeshua HaMashiach. Y de esa misma manera, el Señor le fue revelando poco a poco a Yeshua, a su grandeza y a su mano fuerte.
como dice en Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, Yeshua es el siervo que fue revelado a Moshe. Después estamos en el mismo versículo, tu grandeza. Y leemos en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Yeshua HaMashiach, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. No hay nadie más grande que Yeshua HaMashiach. Y luego nos dice, y tu mano fuerte, como dice en Mateo 22:44, que Yeshua habló citando el Salmo 110:1, el Salmo de David, donde David dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yeshua es la diestra de Dios, es la mano fuerte que por sus portentos y sus milagros nos ha liberado. Y tu mano fuerte, repitiendo, como dice en Shemot, Éxodo 15:6, tu diestra, Hashem, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, Hashem, aplasta al enemigo. Y Yeshua es la diestra de Dios que aplastó a la serpiente antigua, Satanás, el diablo, como fue profetizado en Génesis 3:15, y le quitó todo dominio y toda autoridad. Él es la mano fuerte del Eterno. Continuamos con la parte B del versículo 24 y con el versículo 25 de Devarim, capítulo 3. Porque ¿qué poder existe en el cielo o en la tierra que haga según tus obras y según tus portentos? Entonces, suplicar al Eterno es alabarlo por todas sus maravillas, porque Él es único, Él es inmarcesible, Él es el único Dios verdadero. Y Moshe lo reconoce alabándolo. Y luego le hace la petición, permíteme, te ruego, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano. Cuando dice y el Líbano, no se refiere al país del Líbano, sino que al lugar de sacrificios en el templo, en el tabernáculo, al altar de sacrificio se le decía el Lebanón, porque ahí es donde Labán significa blanco. Y el altar de sacrificio es donde nuestros pecados, que eran rojos como la grana, se volvían blancos como la nieve. Y a eso se refería Moshe cuando le decía a Hashem que le permitiera ir hasta la tierra prometida y ver el Lebanón, el lugar de sacrificios donde eran perdonados los pecados. Luego en el versículo 26, Hashem le responde, o mejor dicho, Moshe le cuenta al pueblo lo que Hashem le dijo. Pero Hashem se enojó conmigo a causa de vosotros y no me escuchó. Y Hashem me dijo, basta, no me hables más de esto. Porque Hashem ya le había dicho a Moshe que por causa de él haber golpeado la roca en dos oportunidades con la vara y no haberlo santificado, porque él le pidió que le hablara y no que lo golpeara, cuando le iba a dar agua al pueblo de Israel, entonces, debido a esto, él no iba a pasar a la tierra prometida. Y Hashem siempre nos da
lo que es bueno para cada uno de nosotros. Y eso era lo que le correspondía a Moshe. Porque aunque Él nos discipline, como disciplinó a Moshe, Él no lo hace para destruirnos, no lo hace para condenarnos, sino como un padre hace con sus hijos, Él nos disciplina amorosa y tiernamente para que nosotros crezcamos, aprendamos y para que preservarnos la vida, que es el fin último del Eterno. En 2 de Corintios 12, del 8 al 9, dice, acerca de esto, hablando el apóstol Pablo, el Raf Shaul, que tenía una enfermedad en los ojos y que le rogó al Eterno que lo curara, dice así, acerca de esto, 3 veces he rogado, he suplicado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Y el Señor le dijo a Moshe, basta, no sigas hablándome de este asunto. Bástate mi gracia. ¿Y cuál es la debilidad más grande que todo ser humano tiene? La debilidad de nuestro cuerpo que por la contaminación que produce el pecado se va desgastando, se va envejeciendo, se enferma y muere. Pero el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. El poder de Dios se iba a perfeccionar en la muerte de Moshe. Porque el Señor, cuando pasamos por fuego, que es esa muerte, termina de limpiarnos, como se limpia el oro cuando pasa por fuego. Por lo tanto, Yeshua se perfecciona en nosotros o nos perfecciona a través de la muerte. Y el Eterno continúa diciéndole a Moshe, sube a la cumbre del Pisga, o sea, a la cumbre de la cima, y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur, al oriente, es decir, a los 4 puntos cardinales, y mírala, levanta tu mirada, mira la tierra prometida con tus propios ojos, porque tú no cruzarás este Jordán. Esto que te estoy mostrando es más que suficiente, Moshe. Bástate mi gracia. Y Moshe representa la Torá. Y el deber de la Torá es atraer a las personas de todas las naciones en los 4 puntos cardinales para llevarlos a los pies de Yeshua, Hamashiach, el Mesías, para que dirigidos por Yeshua hereden la tierra prometida. Porque la Torá fuera de nuestros corazones no puede darnos la salvación. Pero Yeshua cuando murió, nos proveyó de su propio espíritu que entró en nuestros corazones como la Torá viva. Y esa Torá viva es la que nos da vida. En Marcos 16:15, Yeshua, después de haber muerto y resucitado, le dijo a los discípulos, id por todo el mundo, por los 4 puntos cardinales, y predicad el evangelio a toda criatura. Y ese es el deber de Moshe, es decir, de la Torá, que sea esparcida por los 4 puntos cardinales. La Torá, cuando llega a nuestros corazones, no es para que nosotros la guardemos ahí como un tesoro que no vayamos a compartir con nadie. Al contrario, tenemos que esparcirla como una semilla por todos lados. Continuamos leyendo sobre la historia de la muerte de Moshe y vamos a irnos
un poco más adelante, al final del libro de Devarim, capítulo 34, versículos 4 y 5. Entonces le dijo Hashem: esta es la tierra que juré a dar a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo: yo la daré a tu simiente. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Y allí murió Moshe, siervo de Hashem, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Hashem. Y Hashem le reconfirmó lo que le había jurado o prometido a Abraham, que a su vez le había confirmado a Isaac y que a su vez le había confirmado a Jacob. Que esa tierra es la que le iba a corresponder a tu simiente. ¿Y a qué se refiere con tu simiente? Veamos la promesa que le hizo a Abraham. Y Hashem se apareció a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar a Hashem que se le había aparecido. Y en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, la carta de Pablo a los Gálatas, se nos aclara cuál era esa simiente. Dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice y a las simientes, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu simiente, es decir, Cristo, Mashiach, Yeshua HaMashiach, es la simiente prometida a Abraham, Isaac, Jacob y a Moshe antes de morir. En el capítulo 11 del libro a Hebreos se nos dice de la fe con la que vivieron nuestros patriarcas. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos. Así hizo Moshe cuando vio la tierra prometida. Más que la tierra prometida, estaba viendo la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, el mundo venidero, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues le ha preparado una ciudad. Vemos entonces que Hashem le abrió a Moshe los ojos espirituales. En Devarim 3:28 continúa diciendo la parashá: empero ordenarás a Yehoshua, traducido en nuestras Biblias como Josué, lo fortalecerás y le darás valor, porque él pasará delante de este pueblo y les hará heredar la tierra que verás. ¿Qué tierra vio Moshe? A Yehoshua HaMashiach, porque Josué, de nombre Yehoshua, el mismo nombre que nuestro Mesías, representaba proféticamente el hecho de que la Torá nos guía al Mesías, es decir, Moshe, representando la Torá, nos guía a los pies del Mesías, y el Mesías es el que nos da la tierra prometida. Y después de todo esto, muchas personas piensan que después de la súplica de Moshe, cuando Hashem le dice que no le va a permitir entrar a la tierra prometida, pues fue muy duro con Moshe, pero no es así. Fue misericordioso, le mostró su gracia, le mostró la verdadera gracia, le mostró la verdadera tierra, le mostró a Yehoshua HaMashiach. Por eso que después de esto, en el siguiente capítulo, que es el capítulo 4, Moshe se dedica a transmitirles esta revelación a todo el pueblo. Y fíjense que en el versículo 2, vamos a empezar por el versículo 2 del capítulo 4, que dice: no añadiréis nada a la palabra. ¿Quién es la palabra? Yeshua es el verbo de Dios que se hizo hombre, que se vistió de un cuerpo humano semejante al nuestro. Semejante al nuestro, ¿por qué? Porque el nuestro era naturaleza pecadora,
venía de abajo, pero el cuerpo de Yeshua no tenía relación con el pecado porque venía de arriba. No añadiréis nada a Yeshua, la palabra viva que yo os mando, ni quitaréis nada de Yeshua y su obra, para que guardéis los mandamientos de Hashem, vuestro Elohim, que yo os mando. Guardar los mandamientos sin Yeshua es vanidad, es una obra muerta. Pero teniendo a Yeshua, no solamente podemos guardar los mandamientos, sino que Él nos da el poder para que los guardemos y nos deleitemos en Él y que no sea una carga pesada, sino todo lo contrario. Pero es muy importante de que no le añadamos, le agreguemos nada a la obra de Yeshua HaMashiach, como muchas falsas religiones pretenden hacer, dando falsas doctrinas y haciéndole creer a la gente que la salvación es por obra más que por gracia. Por ejemplo, la Iglesia Católica vendiendo las indulgencias, que es como que la plenitud del perdón. Eso es una falsa doctrina. Y fíjese que esta expresión, no añadiréis nada a la palabra, tiene un valor numérico de gematria de 888, que es el mismo valor del nombre de Yeshua en griego Jesús. Por lo tanto, no añadiréis nada a la palabra, nos reconfirma que es que no debemos añadirle nada a la obra perfecta, al sacrificio perfecto de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Y si hacemos caso en esto, podremos decir lo que dice el versículo 6 de Deuteronomio de Barín capítulo 4. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, de las naciones, de los goim, de los gentiles, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. ¿Y qué dice Corintios? La primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, es decir, gentiles, Cristo, Mashiach, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque en Yeshua HaMashiach está encerrada toda la sabiduría. Por eso, cuando nosotros en Yeshua guardamos sus mandamientos, las demás personas van a obtener un testimonio poderosísimo y van a decir, verdaderamente estos son hijos de Dios. Qué pueblo tan sabio, qué pueblo tan inteligente. Vamos a continuar con los versículos 7 y 8 del capítulo 4 que dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está Hashem, nuestro Dios, siempre que le invocamos? Y efectivamente, el Señor, cuando nosotros confiamos en Él y su obra, viene a habitar en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestras entrañas. Nada más cercano a eso puede existir. Esto nos está hablando y Moshe está enseñándole al pueblo de que Hashem quiere que nosotros tengamos una relación íntima como la de un esposo con su esposa, con él. Y vamos a regresarnos al versículo 1 del capítulo 4. Como les dije, después que Moshe vio la gracia de Dios, después de haberle suplicado,
lo que quiere hacer es transmitirle toda esta información al pueblo, igual como lo hacemos nosotros cuando venimos a los pies del Señor. Y tenemos ese primer amor, ese encuentro tan maravilloso. Lo que nosotros queremos inmediatamente es compartir este mensaje de la reconciliación con todo el mundo. A veces cometemos el error de afanarnos mucho al respecto, pero en la medida que vamos creciendo y madurando, sabemos que el único que convence es Dios a través de su Espíritu de Santidad. Y entonces lo único que tenemos que hacer nosotros, más que preocuparnos, es andar en el Espíritu, que Dios hace su obra. Dice el versículo 1 del capítulo 4, ahora, oh Israel, escucha los decretos y las ordenanzas que yo les enseño para realizar, para que vivan. Ven que el objetivo final del Eterno es la vida, para que vivan y vengan y posean la tierra que Hashem Elohim prometió a los antepasados. Y fíjense que estas dos palabras vamos a sustituirlas por sus palabras originales en hebreo para que se entienda mejor durante el resto de la enseñanza. Decretos es la palabra hok, que es hok es decreto, como decir, en singular. Y hukim es la misma palabra hok, pero en plural. Y habla de las promesas de Hashem y también habla de los mandamientos de difícil entendimiento o comprensión. Y la palabra ordenanzas es la palabra hebrea mishpatim, que son los mandamientos de justicia, que son todos los procedimientos que regulan la relación nuestra con el prójimo, la relación de amor con el prójimo. Y Moshe les está diciendo, oigan, entiendan y obedezcan las promesas de Hashem y obedezcan los mandamientos de amor que el Señor nos enseña para relacionarnos con las demás personas que fueron hechas a su imagen y semejanza. Si nosotros nos vamos al libro de Shemot, Éxodo, capítulo 12, versículos 13 y 14, vamos a ver un ejemplo del uso de la palabra hok. Para que les voy a poner 3 ejemplos, porque la palabra dice que con 2 o 3 testigos se comprueba la verdad. Y les voy a poner entonces 3 versículos para que ustedes puedan tener entendimiento del significado de hok o hukim, que son las promesas de Dios. En Éxodo 12, del 13 a 14 dice, hablando del cordero de Pesaj, será la sangre para ustedes una señal sobre las casas donde ustedes se encuentren. Veré la sangre y pasaré por encima. No habrá sobre ustedes plaga de destrucción cuando golpee la tierra de Egipto. Será este día para ustedes un recuerdo y lo celebrarán como un hok, como un decreto eterno lo celebrarán. Por lo tanto, la celebración de Pesaj, que es la celebración de la liberación de la esclavitud, del pecado y de la muerte, por medio del sacrificio de Yeshua HaMashiach, es un hok, es una promesa eterna que nosotros debemos celebrar. Vámonos ahora al Salmo 2, 7, 8, Teilín. Dice así, ciertamente anunciaré el decreto. Ahí aparece la palabra hok, el hok de Hashem, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y esas fueron las palabras que se escucharon desde los cielos cuando Yeshua HaMashiach emergió del agua, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Se oyó una voz del cielo que dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y el Espíritu se posó sobre él. Y continúa diciendo el Salmo, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra.
Por eso, cuando Hashem le muestra a Moshe el este, el oeste, el norte y el sur, en toda la amplitud de la tierra prometida, está hablándole proféticamente de que todas las naciones iban a ser entregados como herencia a Yeshua HaMashiach. Yeshua es el Jok, él es la promesa de Hashem. Y les voy a mostrar otro tercer testigo en Teilín, Salmo 50, 14, 17. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis jukim, mis decretos, mis promesas? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues que tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras. Y el impío aborrece a Yeshua HaMashiach. El impío aborrece las promesas de salvación. ¿Me puede buscar un poquito de agua, por favor? Por lo tanto, se confirma que los jukim apuntan a Yeshua HaMashiach. Entendiendo esto, vamos a continuar leyendo los versículos 12 al 14 del capítulo 4 de Devarim. Hablando Moshe al pueblo. Entonces Hashem os habló de en medio del fuego, refiriéndose al lecho donde fueron entregadas las tablas de la Torá y donde fue hecho el pacto en el monte Sinaí. Oíste su voz, solo la voz, pero no viste figura alguna. Y él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra. Y Hashem me ordenó en aquella ocasión que os enseñara jukim, las promesas, y mishpatim, el amor al prójimo, a fin de que los cumplieras en la tierra a la cual vais a entrar para poseerla. Y esa tierra es Yeshua HaMashiach, la promesa de Dios en nuestro corazón que nos enseña el verdadero significado del amor. Vámonos a los versículos 39 y 40, donde se relacionan las promesas de Dios y sus mandamientos con la revelación de la unicidad de Dios. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que Hashem es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay otro, es el único. Así pues, guardará sus jukim, sus promesas, y sus mandamientos, sus mishpatim, que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que Hashem tu Dios te da para siempre, es decir, el mundo venidero, la vida eterna. Vamos entonces al capítulo 5 de Devarim, versículos 1 y 2, que es la introducción a los 10 mandamientos. Cuando nos dio Hashem los 10 mandamientos, eso lo leímos en Éxodo 20. Pero Moshe lo vuelve a repetir aquí en Devarim, capítulo 5. Entonces llamó Moshe a toda Israel y les dijo: Oye, oh Israel, los jukim y los mishpatim, que hablo hoy a vuestros oídos,
para que los aprendáis y pongáis por obra. Hashem, nuestro Dios, hizo un pacto con nosotros en Horeb, es decir, en el monte Sinaí. Y, y esta es la introducción a los 10 mandamientos, que también son las 10 promesas, porque el perfecto cumplimiento de los 10 mandamientos, que trata del amor a Dios y del amor al prójimo, lo vamos a experimentar cuando el Señor implante su reino eterno aquí en la tierra. ¿Y cómo dice el primer versículo de los 10 mandamientos? Yo soy Hashem, tu Dios. ¿Por qué es nuestro Dios? Porque hizo un pacto con nosotros. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Y por qué somos su pueblo? Porque fuimos liberados, porque antes le pertenecíamos a otro Señor y ahora le pertenecemos a Él. Para poder pertenecerle a Él, Él tuvo que ejecutar una obra libertadora. Que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, porque Él es el único. Y de esta manera se nos recalca una vez más que Dios es uno solo y que Dios es nuestro libertador y que Él tiene una relación íntima con su pueblo. Vamos al versículo 29 para estudiar otro punto que se nos revela cuando suplicamos al Señor por su gracia. Capítulo 5, versículo 29. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran. Y ahí vemos otro aspecto de la gracia de Dios. El temor hacia Él. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. El amor nos hace obedecer y deleitarnos en sus mandamientos, en las cosas que a Dios le gusta. El temor nos hace evitar lo que a Dios no le gusta. El temor a Dios, el temor reverente, nos hace acercarnos con mucha reverencia, dándole todo el honor al Señor, que sepamos delante de quién estamos. Y guardaren siempre todos mis mandamientos, porque eso es sabio, guardar los mandamientos del Señor, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Y esta es una enseñanza que debe ser transmitida de generación en generación. Capítulo 6, versículo 24, hablando del temor a Dios. Y Hashem nos mandó que observáramos todos estos hukim, todas estas promesas, y que temiéramos siempre a Hashem, nuestro Dios, para nuestro bien y para preservarnos la vida, como hasta hoy. Usted tiene una fogata que le ayuda a cocinar los alimentos, que le da calor en medio del frío, que le da luz en medio de la oscuridad. Y eso es una bendición. Pero usted no se acerca demasiado al fuego de la fogata porque si no, se quema. Y esto habla del temor a Dios. Y el objetivo siempre de la Torah es preservar nuestra vida y nuestro bienestar. Vamos a ver otro de los aspectos que enseñó Hashem a Moshe, o que enseñó Hashem al pueblo a través de Moshe. Y eso lo encontramos en el capítulo 6, versículo 1 y 2, que es la introducción para darnos el mandamiento más importante de todo, que es el Shema. Dice así: estos pues son los mandamientos. Hablando de los misvot. Misvot son los mandamientos en general, todos. Y ahora va a lo más específico. Los hukim, las promesas, y los mishpatim, amor al prójimo, que Hashem vuestro Dios me ha mandado que os enseñe,
para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas a Hashem tu Dios, guardando todos sus Juquín y todos sus Mishpatín, que yo te ordeno, tú, tus hijos, tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Aquí hay un resumen de todo, ¿no? Las promesas, el amor al prójimo, el temor a Dios, porque dice para que temas, y también habla de preservar la vida y habla también de la enseñanza a nuestros hijos, nietos, a todas las futuras generaciones. Y esta es la introducción al Shema. Luego en el versículo 3 dice, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacer para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en tu tierra, en una tierra que emana leche y miel, tal como Hashem, el Dios de tus padres, te ha prometido. Y los siguientes versículos, el Shema Israel, que lo repetimos en todas las reuniones y lo repetimos siempre al levantarnos, al acostarnos, cuando salimos, en todo momento. Ahora vamos a pasar a el siguiente punto que habla de la instrucción, de lo importante que es instruir al pueblo y que es instruir a nuestros hijos. Capítulo 5, versículo 31 de Devarim dice, pero tú, diciéndole Hashem a Moshe, quédate aquí conmigo para que yo te diga todos los mandamientos, los misvot, los juquín y los mishpatín que les enseñarás, a fin de que los cumplan en la tierra que les doy por posesión. Seguimos en el tema de la importancia de instruir. Capítulo 6, versículos 6 al 9, parte del Shema. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, en todo lugar y en todo tiempo debemos enseñar a nuestros hijos. Y las atarás como una señal a tu mano y serán como por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, tenemos que internalizarla en nuestra mente para poder ponerla por ejecución a través de nuestras manos y tenemos que colocarla en cada una de las puertas de nuestro ser. Y esta es la mejor manera de instruir a nuestros hijos y a otras personas, con nuestro ejemplo. Eso es lo que nos está diciendo ahí, que instruyamos a nuestros hijos y que lo hagamos con nuestro testimonio. Vamos a los versículos 16, 17 y 18 del capítulo 6, siguiendo con el tema de la instrucción. Debéis guardar diligentemente los mandamientos de Hashem vuestro Dios y sus edot, sus testimonios, y Juquín, que te ha mandado, y harás lo que es justo y bueno a los ojos de Hashem, para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que Hashem juró dar a tus padres. Versículos 20 y 21, y ya estamos terminando. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y los juquín y los mishpatín que Hashem, nuestro Dios, os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, ¿éramos esclavos de Faraón? ¿Éramos esclavos de Satanás? ¿Éramos esclavos del pecado y de la muerte? En Egipto, en el mundo, y Hashem nos sacó de Egipto con mano fuerte, es decir, con su diestra Yeshua HaMashiach. Por eso, que cuando supliquemos al Eterno, hagámoslo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y más allá de cualquier situación que podamos estar viviendo en este mundo, que nos baste su gracia, porque tenemos garantizado el mundo venidero. Bástate mi gracia, guarda mis promesas y obedéceme. Amén, amén y amén. Shabbat Shalom.